Siéntense, por favor. El Espíritu Santo en los inicios de la iglesia cristiana. ¿Cómo nació el cristianismo? ¿Quién lo fundó? ¿Por qué ahora hay millones de cristianos siguiendo denominaciones o teniendo nombres extraños? ¿Por qué los cristianos hemos dejado de hablar dónde comenzó todo y con quién comenzó todo? La semana pasada les hablé que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Dijimos que las personas son llenas del Espíritu Santo cuando están llenas de la palabra de Dios. Un cristiano que no tiene la palabra de Dios como parte prioritaria de su vida, no puede decir que está lleno del Espíritu Santo. Les dije la semana pasada que la mayoría de los cristianos están buscando tener experiencias de éxtasis religiosos para decir yo tengo al Espíritu Santo, pero su vida deja mucho que desear. No aman la palabra de Dios, no se dejan guiar por la palabra de Dios. Entonces yo tengo muchas dudas con respecto a que si estas personas que por mucho que enfatizan éxtasis de índole religiosa, de verdad están llenos del Espíritu Santo. Porque la persona que está llena del Espíritu Santo está llena de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y hoy, al tratar de decirles cómo se inició la iglesia cristiana y cómo el Espíritu Santo estuvo presente en el inicio de la iglesia cristiana, mi deseo es que usted entienda que sin el Espíritu Santo la iglesia no existiría. Sin el Espíritu Santo, las personas no podrían aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sin el Espíritu Santo, la gente no podría dejar sus pecados. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros seguiríamos pecando una y otra vez. Es el Espíritu Santo en su misericordia y en su bondad quien es nuestro ayudador. El obrar del Espíritu Santo empezó inmediatamente. Jesús regresó al Padre. Y fue el cumplimiento de lo que el Señor Jesús ya les había dicho a los discípulos anteriormente. No era algo nuevo. La presencia del Espíritu Santo que venía sobre los discípulos no era algo que no les había anunciado el Señor Jesús. El Señor Jesús les había dicho que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, versículo 26. Busque su Biblia. Vamos a leer la Biblia, vamos a usar la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, versículo 26, el Señor Jesús les había dicho estas palabras: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Miren, pero qué interesante lo que el Espíritu Santo iba a hacer en la vida de los discípulos, de nosotros, porque nosotros somos discípulos del Señor. Primero se le identifica como el Consolador. Un consolador es alguien que viene pues precisamente a eso, a consolarte, a decirte todo va a estar bien, no os preocupéis demasiado, van a salir las cosas bien. Eso es el trabajo de un consolador y se le da este nombre al Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dice, el Padre lo enviará a ustedes por unas razones importantes, porque los seres humanos somos olvidadizos. Hoy día podemos escuchar la palabra de Dios, incluso podemos aprendernos un texto de la Biblia, que son los pensamientos del Espíritu Santo, y luego olvidarnos. Y también necesitamos saber otras cosas acerca de Dios. Y dice la Biblia, el Señor Jesús, Él les va a enseñar todas las cosas. Cualquier pregunta que ustedes tengan, hágansela al Espíritu Santo. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que ustedes no entiendan acerca de Dios, pregúntensela al Espíritu Santo, porque escúcheme bien lo que dice la Biblia. Él, hablando del Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho.
Es decir, el Espíritu Santo no va a aumentar ni a quitar lo que yo ya le enseñé. Por eso es que decimos que el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que les hizo recordar a los discípulos que escribieron gran parte de los evangelios, y al apóstol Pablo cuando escribió las cartas para los cristianos, incluyendo el libro de Apocalipsis. Todo eso fue obra del Espíritu Santo. Él les recordó todo lo que Jesús ya les había dicho. Esto es muy interesante de tenerlo en cuenta, porque de esta manera nosotros no estamos buscando una profecía ajena a las Escrituras, ni estamos buscando una nueva revelación, ni estamos buscando que un hombre nos traiga otro mensaje. Por eso es que nosotros consideramos, y lo digo abiertamente porque nos están escuchando miles de personas a través de las redes sociales, por eso es que nosotros consideramos que testigos de Jehová no son cristianos, que mormones no son cristianos, que ciencia cristiana, por mucho que se llamen cristiana, no son cristianos, y cualquier secta de esta índole que solamente tiene el nombre de cristiano, pero que tienen una revelación externa a la palabra de Dios, no los podemos considerar como cristianos, porque toda la revelación de Dios, toda la revelación del Espíritu Santo ya está en lo que nosotros llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Entonces se está dejando de escuchar a Dios y se está escuchando a profetas. Se está escuchando a apóstoles, se está escuchando a predicadores que son muy famosos y que influyen mucho en la gente, y les están creyendo a ellos antes que a la palabra de Dios. Y la Biblia dice aquí que el Espíritu Santo nos hará recordar todas las cosas que Jesús ya nos había dicho. Es decir, si alguien nos viene a enseñar algo que el Señor Jesús no dijo, no lo debemos creer. En Latinoamérica se ha entrado una secta muy peligrosa que se llama los seguidores de la diosa madre, que vienen de Asia y que están enseñando que Dios es mujer y que esta revelación la recibió una mujer precisamente para enseñarla en todo el mundo. Y lo que es más terrible todavía es que sus seguidores de hoy son cristianos de las iglesias, que nunca aprendieron que el Señor Jesús dijo: tienen al Espíritu Santo que les va a enseñar lo que ustedes no saben y que les va a recordar todo lo que yo les dije. En otras palabras, el Señor Jesús les está diciendo: si alguien les viene a enseñar una cosa diferente a lo que Jesús les enseñó, no lo crean. Gracias por ese amén, raquítico, pero al fin amén. Nadie puede venirnos a enseñar ninguna cosa que el Señor Jesús ya nos enseñó, porque entonces no es obra del Espíritu Santo. Estoy tratando de enseñarlo esto por todo lugar y por todas las redes sociales, porque los cristianos hoy más que nunca están confundidos, porque no se les está enseñando la palabra de Dios. Antes de regresar el Señor Jesús, se los volvió a recordar. La Biblia dice que después de su resurrección, después de que el Señor Jesús resucitó, todavía caminó con sus discípulos por 40 días más, es decir, 1 mes y 10 días más. Por 40 días estuvo el Señor Jesús después que resucitó, caminando con sus discípulos, teniendo reuniones con ellos. Considero personalmente que era para darle instrucciones, y dentro de esas instrucciones les volvió a recordar que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. En Hechos el capítulo 1, versículo 5. Léalo conmigo. Hechos capítulo 1, versículo 5. Les dijo: porque Juan, estas son palabras todavía del Señor Jesús, quien está presente en el libro de los Hechos. Porque Juan, hablando de Juan el Bautista, ciertamente les bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Es la segunda vez que el Señor Jesús le dice, el Espíritu Santo va a venir sobre vosotros. Por eso es que lo que leemos después en Hechos, el capítulo 12, cuando vino el Espíritu Santo, los discípulos no tenían ignorancia acerca de lo que estaba aconteciendo. Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya les había dicho lo que iba a acontecer. Y aquí se los está repitiendo por segunda vez. Juan ciertamente los bautizó con agua, pero vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, una tercera vez, en el mismo instante, en el mismo día en que el Señor Jesús es alzado para ir regresar al Padre, nuevamente el Señor Jesús le repite estas palabras en Hechos capítulo 1, versículo 8, un versículo muy conocido por todos los cristianos de todo el mundo. Si usted lo sabe, no necesita leerlo. Si lo lee por primera vez, escuche, porque aquí está la razón del por qué el Espíritu Santo viene a los creyentes. Hechos capítulo 1, versículo 8. El Señor Jesús nuevamente, por tercera vez, les dice, no se olviden de esto. Recibirán poder. Aleluya. Aleluya. Ahora sí les dice, recibirán poder, ya no van a ser normales, tendrán superhombres, supermanes, superwoman. Así que usted, si todavía soñaba con la Mujer Maravilla, usted, si tiene al Espíritu Santo, es más que la Mujer Maravilla. Si usted admiraba a Superman, usted con el Espíritu Santo es más que Superman. Porque el Señor Jesús dijo, pero recibirán poder. Aleluya. Poder que no estamos usando los creyentes. Estamos ahí atemorizados, timoratos. Ay, el diablo, ¿qué va a hacer conmigo? Ay, ¿qué va a hacer conmigo esta enfermedad? Me va a matar. Estamos llenos de miedo y de temor, sin recordarnos que si el Espíritu Santo está con nosotros, tenemos poder. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Era la última vez que los discípulos estaban viendo al Señor Jesús en persona. Ahora Él está siendo alzado para volver de donde vino, para volver al Padre. Pero en este momento que está ocurriendo este acontecimiento, el Señor les dijo, no se olviden. Iglesia, creyentes, no se olviden. Ustedes tienen el poder del Espíritu Santo. Pero este poder no viene para que ustedes se sientan bien. Pero este poder no es para que ustedes se sientan que son diferentes a los demás o que ustedes son no especiales. No. Ustedes recibirán ese poder para que sean mis testigos. Porque tenemos miedo a predicar el Evangelio. Porque tenemos miedo de predicar las buenas nuevas de salvación. Porque no queremos decirle a la gente acerca del amor de Dios. Porque estamos pensando qué nos dirán. ¿Y si nos rechazan? ¿Y si nos odian? ¿Y si nos apedrean? ¿Y si ya no nos quieren? ¿Y si ya no nos quieren recibir como sus amigos? ¿Y si ya no nos quieren en nuestra familia? Y el Señor tiene que decirte una y otra vez más, no te preocupes, tú tienes el poder del Espíritu Santo para soportar todo lo que te puedan decir, para soportar todo lo que puedan venir. Por eso tienen el poder del Espíritu Santo es porque tú conoces la palabra de Dios. Y como sabes la palabra de Dios, tú sabes que todas las cosas te ayudan para bien. Que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Tú sabes que aunque dice las Escrituras en el Salmo 127, un ejército acampe contra ti, no temerá mi corazón, porque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en el Señor. Ese es el poder que nos hace valientes para predicar las buenas nuevas de salvación. Ese es el poder que necesitamos para que nos saque a la calle y salgamos a repartir folletos e invitar a la gente para que escuche la palabra de Dios. Ese es el mismo poder que tenemos para poder orar por los enfermos. Pero nos estamos olvidando de eso. Dice las Escrituras más adelante en los versículos que una nube
cubrió al Señor Jesús y los discípulos estaban mirando. ¿Qué pasó? Y ángeles aparecieron. Ahí está en su Biblia. Ángeles aparecieron a los discípulos y les dijeron: ¿por qué están boca abierta mirando hacia arriba? ¿Por qué están preocupados y por qué están asustados? Porque así como a Jesús lo están viendo que se va, así regresará un día por todos ustedes. Aleluya. Un día regresará por todos nosotros. Un día regresará por su iglesia. Un día regresará por todos los que han creído en Él. Por esos valientes que se atrevieron a aceptar que no somos ordinarios, somos extraordinarios, porque tenemos al poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que podemos aprender algunas cosas con respecto a los inicios de la iglesia donde el Espíritu Santo está presente. La primera, número 1, es que gracias a que el Espíritu Santo guía y conduce a la iglesia, ésta se mantiene en la verdad. La verdad no se altera nunca, es siempre la verdad. Hay un remanente de la iglesia que sigue predicando el evangelio de la verdad. En medio de tanta confusión, en medio de tantas iglesias predicando tantas cosas que Dios nunca dijo ni nos ordenó, todavía hay gente que en la iglesia está predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, estas iglesias no son tan grandes porque no son de aquellas que están predicándole lo que la gente quiere escuchar. Porque la gente hoy quiere escuchar un evangelio suave, que no me condene, que no me haga sentir mal porque me puedo traumar. Un evangelio que no me señale mis pecados, un evangelio que no me diga lo malo que soy y el pecador que soy. No, quiero un evangelio que me diga que soy próspero, que soy bendecido y que todo me está yendo bien. Quiero un evangelio que me suavice y que me diga cosas bonitas que yo quiero escuchar. Por eso, donde se predica el verdadero evangelio, la gente no quiere estar. Pero si usted está en una iglesia donde les está predicando el verdadero evangelio, siéntase orgulloso de saber que usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, quien nos mantiene en la verdad de Dios. Y esta verdad nunca la vamos a alterar. Por eso es que yo siempre le digo que el día que se deje de predicar el evangelio en esta iglesia es porque yo ya no estoy. Porque aquí se tiene que predicar la palabra de Dios. Y mientras el Espíritu Santo esté presente en una iglesia, siempre se va a predicar la verdad de Dios, que no es otra cosa que predicar a Jesucristo. Porque el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús, yo soy el camino. No un camino, no uno de los caminos. Porque alguien por ahí también se atreve a decir: todos los caminos conducen a Dios. No importa qué iglesia estás, no importa si es una secta, no importa si son mormones, testigos de Jehová, de la iglesia madre, de la ciencia cristiana, no importa, ese camino también conduce a Dios. No importa si es católica, romana, apostólica, no importa de cuál sea el nombre, todos los caminos conducen a Dios. No es cierto. No se engañen. Amigos, no se engañe. Usted que está escuchando aquí por primera vez, no se engañe. Hay un solo camino, se llama Jesucristo. Y Él lo dijo, no lo digo yo, ni lo dijo nadie. Jesús dijo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie viene a Dios si no es por mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nadie viene a Dios si no es por Jesucristo. Si alguien no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, no puede decirme que está en los caminos de Dios. Así que gracias al Espíritu Santo, la iglesia cristiana se mantiene en esa verdad, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, no necesitamos más verdad, y que Jesús es quien nos da vida, y que gracias al Señor Jesucristo tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Número 2, es gracias a la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia que el pecador puede ser convencido de pecado, de justicia y de juicio. Escúcheme, es gracias al Espíritu Santo que la iglesia
puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo dijo el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, versículo 8. Juan 16, 8. Está usando mucho su Biblia. Es bueno eso. Juan 16, 8. Y cuando venga, así dice su Biblia, y cuando venga, está hablando del Espíritu Santo, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Escúcheme, por favor. Y no necesitamos un superdotado que nos venga a explicar qué es pecado, qué es justicia y qué es juicio, porque el mismo Señor Jesús lo dijo ahí. Allí en su Biblia, el siguiente versículo, el mismo Señor Jesús dijo, ¿qué es pecado? ¿De qué pecado estoy hablando? ¿De qué justicia estoy hablando? ¿Y de qué juicio estoy hablando? ¿Sí o no? ¿De pecado? Por cuanto no creen en mí. Escúcheme, señores. El pecado más grande, el pecado más grave que puede hacer una persona con el Espíritu Santo y con Dios es no creer en Jesús. Pero yo puedo encontrar a gente que dice, yo creo en Jesús. Espera un momentito. Jesús estaba hablando del creer que lo lleva a obedecer. Es como decir, yo creo en mi padre, pero no lo obedezco. ¿Es correcto? Es mi papá, el hermano Paulino, pero no le obedezco. Es como si no fuera mi papá. ¿Me está entendiendo? No, es que yo ya estoy grande, dicen sus hijos del hermano Paulino. Yo ya puedo hacer lo que quiero. No. Tu padre será tu padre hasta que se muera y aún más allá. Porque si no estás obedeciendo al hermano Paulino, aun cuanto estés grande, significa que no es tu padre. Y de ese creer abre el Señor Jesús. Dice, de pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. Y hay miles de personas que tienen un creer superficial. Yo creo porque tengo un cuadrito en mi casa, porque tengo un crucifijo o porque voy a una iglesia una vez al mes. La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿estás obedeciendo en quién crees? ¿Le estás obedeciendo al Señor Jesús que dice que crees? Si le estás obedeciendo, entonces este pecado no te incumbe. Pero si no le estás obedeciendo, este pecado te incumbe. Estás pecando contra Dios porque no estás creyendo en Jesús y por ende no le estás obedeciendo. Número 2, dice el Señor Jesús, el Espíritu Santo los convencerá de justicia. ¿De qué clase de justicia está hablando el Señor Jesús? ¿De la justicia? Por cuanto yo voy al Padre, están usando otra versión. Por cuanto yo voy al Padre y no me verán más. Escucha, esto también dice el Señor, el Espíritu Santo va a venir a convencer a la gente de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ustedes tienen que saber que el Señor Jesús ya no está entre nosotros. Quien está entre nosotros es el Espíritu Santo. Si alguien me dice, yo he visto al Señor Jesús, realmente a quien ha visto es al Espíritu Santo, en la forma de Jesús. Sí, hay gente a quien se le ha aparecido Jesús. Hace unos días vino a visitarme un misionero que trabaja en lugares donde hay persecución de la iglesia. Los cristianos son perseguidos y muertos por su fe. Y estos misioneros tienen que usar seudónimos, no su nombre real, porque corren el peligro grave de ser muertos. Y este hombre me contaba que lo que está ocurriendo en los países musulmanes, en los países árabes, donde está prohibido estrictamente predicar el Evangelio y el nombre de Jesús, es que la gente se está convirtiendo
no porque les están predicando, sino porque el Señor Jesús se les está apareciendo. Literalmente se les aparece, como se le apareció al apóstol Pablo. Si Jesús dijo, no me veréis más, ¿quién es exactamente quien se les aparece? Es el Espíritu Santo, que toma la forma del Señor Jesús para convencerlos de pecado, para que ellos puedan encontrar salvación en Cristo Jesús. Nosotros, en Latinoamérica, estamos felices siendo cristianos, muy felices, muy cómodos. Si quieren, vienen a la iglesia, si quieren, cantan, si quieren, leen la Biblia, si quieren, no la leen, si quieren, se quedan durmiendo, si quieren, predican, si quieren, no predican. Esto no es así en estos países. Hay cientos de países donde los cristianos son perseguidos por causa de su fe. Si a usted aquí en la iglesia le llaman la atención y ya no quiere venir, y lo que es más fácil, se cambia de iglesia, como si se cambiara de restaurante. En este restaurante no me atendieron bien, me voy a otro restaurante. Para eso existen bastantes restaurantes. En esta iglesia me exhortan, en esta iglesia me predican el evangelio, me voy allá donde me tratan mejor. Eso no es cristianismo. Eso no es ser discípulo de Jesús. Eso no es tener identidad. Eso es no haber entendido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que aman a Jesús permanecen para siempre, dice la palabra de Dios. Y lo tercero que vendrá el Espíritu Santo a convencer es de juicio. Mire, ¿y de qué clase de juicio es de que se trata? El siguiente versículo. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, o el diablo, o como quiera usted llamarle. Ese príncipe de este mundo ya no nos debe atemorizar porque ya fue juzgado. Nosotros no podemos andarle por esta tierra teniéndole miedo al diablo. El diablo tiene que tenernos miedo a nosotros. El diablo tiene que tenerle miedo a la iglesia. El diablo tiene que tenerle miedo a los cristianos llenos del Espíritu Santo, es decir, llenos de la palabra de Dios. Una iglesia atemorizada que está más pendiente de lo que hace el diablo que de lo que hace Dios. Hay cientos de iglesias cuyo único propósito es pelear contra el diablo, luchar contra el diablo, y se desgastan y pelean contra el diablo y están ahí luchando contra el diablo. Dijo el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo les vendrá a convencer que el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Es decir, el Espíritu Santo está diciendo, el diablo ya fue. Ya fue. Ya fue. Ya no te puede detener, ya no te puede atemorizar. Así que deja ese asunto de andar echándole la culpa al diablo de todo. Es que estoy borracho porque el diablo me tentó. No fue el diablo, fue tu carne, fuiste tú sinvergüenza, fuiste tú el que quisiste hacerlo. ¿Para qué le culpas al diablo? Es que el diablo me hizo pelear con mi esposa. El diablo me hizo pelear con mi esposo. No fue el diablo, fuiste tú que no has aprendido a controlar tus emociones, no has aprendido a controlar tu ser interior, tu ira, tu cólera, no lo has aprendido a controlar. No puedes andarle culpando al diablo de todo. Ay, el diablo hoy día me hizo dormir, por eso no vine a la iglesia. No, te quedaste dormido porque estuviste mirando tu teléfono hasta las 3 de la mañana. Mirando televisión hasta que te cansaron tus ojos y después dices, ay, el diablo me hizo dormir. El diablo me hizo ver pornografía. ¿En serio? ¿Fue el diablo? Sí, ya fue juzgado. Está vencido. Ya no podemos estarle culpando de las cosas que nos ocurren. Somos nosotros que tenemos que aprender a disciplinar nuestras vidas y vivir cada día mejor para Dios. Así que sin la obra del Espíritu Santo, la iglesia le sería imposible convencer a la gente de estas tres cosas. Porque la Biblia dice que es el Espíritu Santo. Nuestro trabajo es predicarles a las personas y el trabajo del Espíritu Santo es convencer a las personas. Número 3. El Espíritu Santo está entre nosotros para guiarnos,
ayudarnos, fortalecernos e impulsarnos a cumplir con la gran tarea. ¿Qué gran tarea nos dejó el Señor Jesús? ¿Barrer la iglesia? Ya lo saben. La gran tarea que nos dejó el Señor Jesucristo fue pertenecer a un ministerio. Y aunque es importante pertenecer a un ministerio, es importante barrer la iglesia. El Espíritu Santo nos dejó como gran tarea construir grandes templos. No, aunque es importante construir templos para reunir a la gente, pero no es la principal tarea. Si tú te has llegado a convencer de que tu principal tarea solo es venir a la iglesia, estás muy equivocado. Hay una tarea mayor que todas las cosas que podemos hacer en una congregación. Y está registrada en Mateo capítulo 28, versículo 19. Lea conmigo la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, porque he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran tarea, la menos cumplida, la más obvia, pero lo que menos hacemos. Desgastamos nuestras energías en muchos programas de la iglesia. Desgastamos muchos recursos de la iglesia en muchas cosas de entretenimiento. Y obviamos la tarea más importante que nos dejó el Señor Jesús para la iglesia de manera general y para la iglesia de manera individual. Esta es la principal tarea, que si usted no la está cumpliendo, usted está entretenido solamente. Está entretenido en su ministerio, está entretenido en muchas tareas que realiza, pero no está cumpliendo la principal tarea. Vayan y hagan discípulos. Mire que no dijo vayan y hagan convertidos. No hay tal cosa aquí como vayan y hagan convertidos. Dijo vaya y hagan discípulos. Por eso dice enséñenles. Si una persona viene a la iglesia y ninguno de ustedes se preocupa por ir a enseñarle la palabra de Dios, nosotros no estamos haciendo discípulos. Nosotros estamos entretenidos. Hay muchas personas que el Señor envía a esta iglesia, pero no los discipulamos. Y luego desaparecen. ¿Por qué? Porque se cumple lo que el Señor Jesús dijo. Satanás viene y quita la palabra y roba la palabra de esa persona y luego ya no está. Y lo culpamos al diablo. Sí, porque le dejamos su tarea fácil al diablo. Porque no fuimos al siguiente día a su casa. Hermano, estoy aquí para discipular. No, es que no tengo tiempo. Entonces usted no quiere conocer a Jesús. Porque la persona que quiere conocer a Jesús se tiene que dejar discipular. Y usted le enseña la Biblia y le dice, mira hermanito lo que dice Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos. Nosotros estamos aquí para ser discípulos no convertidos. Usted se ha convertido, pero necesita ser discipulado. No quiero. Entonces hermanito, usted no quiere al Señor. Pastor, pero eso es no tener amor. Tiene usted más amor que simplemente dejarlo engañado toda su vida. Por eso es que esta iglesia necesita urgentemente tener un programa de discipulado. Ya pasaron 3 meses del año. ¿Se ha dado cuenta de eso? El primer trimestre del año ya se pasó. Y mientras nosotros no entendamos que la principal tarea es hacer discípulos, nosotros no vamos a ganar más personas para Jesús.
Y luego de que se han discipulado, que se han afectado por la palabra de Dios, entonces dijo el Señor, bautícenlos. No, es que yo no me quiero bautizar. Entonces tú no quieres al Señor. Porque aquí dice que una vez que has sido discipulado, tú necesitas ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero pastor, yo ya me bauticé cuando fui niñito, cuando fui bebé. Mi mamá me llevó a la iglesia y me echaron una jarra de agua. Mi pregunta será, ¿tú sabías lo que estabas haciendo? ¿Pediste perdón por tus pecados antes de ese acto? Si no hiciste eso, ese bautismo no te involucra. Tus padres te bautizaron, pero tú no. Parece que estoy enojado hoy día, ¿no? Pero no, estoy feliz de predicarles el Evangelio. Porque esta iglesia ya necesita despegar. Y no vamos a despegar hasta que sepamos que tenemos que discipular a los creyentes para poderlos bautizar. Y el bautismo es aquí establecido como en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay otra clase de bautismo, es el que el Señor Jesús nos enseñó. Y luego dice, enséñeles que guarden todas las cosas, es decir, que congreguen. Porque aquí tenemos en la congregación todos los domingos que recordar lo que el Espíritu Santo nos dice. Enséñeles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Por qué? Porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si la iglesia no reconoce la importancia del Espíritu Santo en el cumplimiento de esta gran tarea, o no lo hace bien. Sonría que Jesús le ama. Todavía Dios le está diciendo, tú puedes hacer discípulos. Mire, si usted tiene 300 años de creyente y no discipula a nadie, usted ha pasado 300 años de su vida por gusto. Si yo fuera usted, estuviera atento a una persona que se convierte para discipularla. Y Dios nos ha facilitado tanto las cosas que nos ha dado un librito de discipulado. En la iglesia tenemos un librito de discipulado que usted puede pedirle a los pastores, pastor, quiero ese librito de discipulado, y los pastores van ahí coordinando con usted. Allá, Juan está discipulando a Julio, Julio está discipulando a Juan, y Roberto está discipulando a Patricio, y la hermana María está discipulando a la hermana Isabel. Mujeres para mujeres, hombres para hombres. Otra vez sonría. Porque solamente usted viene a la iglesia y está en un ministerio, pero no discipula a nadie. Déjeme decirle, usted no está cumpliendo con la gran tarea, no le está dando lugar al Espíritu Santo. Este es el año del Espíritu Santo. Y no es el año del Espíritu Santo porque vamos a venir aquí para que nos dé chiripiolca. Es el año del Espíritu Santo porque estamos aquí para que el Espíritu Santo nos hable. Para que el Espíritu Santo nos haga recordar las cosas que hemos olvidado. Mínimo, esta iglesia al terminar diciembre debe ser el doble de personas asistiendo. Si solamente uno discipulara a uno, para diciembre somos el doble de gente aquí en la iglesia. Así que este día usted se va a ir a su casa. ¿A quién voy a discipular? 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 Que el Espíritu Santo nos ayude. Número 4. El poder del Espíritu Santo es para ser sus testigos. Y me seréis testigos, dice Hechos 1:8. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no se habría desarrollado tanto en tan poco tiempo. Los primeros años de la iglesia fueron espectaculares, fueron maravillosos.
En menos de 100 años se había penetrado tanto el Evangelio que el Imperio Romano tuvo que caer a los pies de Cristo Jesús. Y todo el mundo conocido tuvo que reconocer que Jesucristo era el Señor. Y todo comenzó a decaer cuando el cristianismo se convirtió en una religión. Cuando comenzaron a pelearse por los cargos y a darse nombres extravagantes y ponerse cardenales y ponerse obispos y ponerse nombres que nunca están en las Escrituras, y entonces se convirtió el cristianismo en una religión competitiva que destruyó el cristianismo. Y las épocas más oscuras del cristianismo pasan por épocas tan terribles que dejan mucho que desear si Jesucristo y el Espíritu Santo estuvieron presentes. Porque el cristianismo sencillo y básico fue predicado por los apóstoles de tal manera que ese mensaje llegaba para transformar la sociedad de su tiempo. No se necesitaban grandes templos. La gente se reunía en sus casas, en los campos abiertos. Anhelaban leer las Escrituras, anhelaban levantar sus manos y adorar. De día y de noche estaban en la casa de Dios, que era cualquier lugar. La casa de Dios no era un templo, la casa de Dios era el lugar donde estaban los creyentes. No importa si este lugar era un parque o un campo bajo un árbol, esa era la iglesia de Dios. El poder de Dios, por medio del Espíritu Santo, se hizo presente de manera extraordinaria en hombres y mujeres ordinarios. Gente común como nosotros, llenos del Espíritu Santo, el Señor los volvió en predicadores extraordinarios de su palabra, en mujeres extraordinarias para llevar el Evangelio. Mujeres sacaban tiempo de todos sus quehaceres para ir y predicar el Evangelio. No presentaron ninguna excusa, porque el Espíritu Santo los impulsaba. Y por eso es que el Espíritu Santo, cuando no se le da lugar en una vida, en una iglesia, no hay el poder que se necesita. Y no estoy hablando del poder de las tembladeras, estoy hablando del poder de salir a predicar el Evangelio, de ese poder de orar por los enfermos, de ese poder de decirle a la gente que Jesucristo es el Señor, de ese poder para dejar nuestros pecados y nuestras faltas y nuestros males, de ese poder que necesitamos para ser transformados, para dejar nuestro mal carácter, nuestros malos hábitos y nuestra manera mala de vivir, de dejar nuestras malas prácticas. El poder del Espíritu Santo viene para decirte: esto no está correcto, tienes que dejarlo. Y el hombre lleno del Espíritu Santo y de su palabra está dispuesto a hacerlo. No nos podemos pasar la vida diciendo: así soy yo y así me quedaré. Porque entonces, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo? Si el poder del Espíritu Santo viene para mudar tu corazón y para impulsarte a salir y predicar la palabra de Dios. En Hechos el capítulo 2, versículo 14. La promesa del Espíritu Santo se cumplió de manera inusual. Algo maravilloso ocurrió. En Hechos capítulo 2 se explica, esa gente, esos hombres que estuvieron en el aposento alto, de pronto fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, la gente comenzó a llamarse la atención. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo? Fue algo inusual, como debería ser la iglesia. En la iglesia tienen que pasar cosas inusuales, porque el Espíritu Santo está presente, y donde está el Espíritu Santo, Él mueve a su gente a adorar a Dios. El Espíritu Santo está aquí para decirte: abre tu boca, adora, levanta tus manos. Si el Espíritu Santo lo hiciera literalmente, te forzara a levantar las manos, porque no estamos en cualquier lugar, estamos frente a la presencia del Espíritu Santo.
Venimos a la iglesia para adorar al Espíritu Santo. Venimos a la iglesia para exaltar al Espíritu Santo. Y aquí nosotros tenemos mucho respeto por el Espíritu Santo. Y a medida que tengamos más y más respeto por el Espíritu Santo, más el Espíritu Santo se va a manifestar en medio de nosotros. Como lo hizo en esa oportunidad. Lenguas de fuego se posaron sobre la cabeza de los discípulos. Y lo más extraordinario es que ese día Pedro dio uno de los discursos más maravillosos jamás registrados en las Escrituras. Lleno del poder del Espíritu Santo, Pedro nunca más volvió a ser el mismo. Poder salían de sus palabras. Gloria de Dios se manifestaba en sus manos. Porque el Espíritu Santo hizo la diferencia. Si un creyente está adormecido, si un creyente no siente la presencia de Dios, necesita urgente del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a despertar tu corazón. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio, y escuchen mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día o las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Déjenme comentar algunas cositas de lo que Pedro está diciendo aquí. Primero les dice: lo que está aconteciendo no es algo que le debería sorprenderles, es algo que ya está profetizado en las Escrituras. Y siendo que les está hablando a un pueblo judío que leía las Escrituras, ellos sabían quién era el profeta Joel y lo que había dicho. Y les nombra lo que estaba profetizado. El profeta Joel dijo que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu. Y no solamente sobre hombres, sino también sobre mujeres. Bendito sea Dios que no dejó de lado a las mujeres. Sobre mis hijos y sobre mis hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. También habrán prodigios, señales en la tierra y debajo de la tierra. Habrán señales con sangre, con fuego, con vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Cosas que todavía no hemos visto hasta ahora, pero que acontecerá. Y si usted estará vivo lo contemplará, y si no lo harán sus hijos o sus nietos o sus bisnietos. Pero sus hijos necesitan saber que llegará un día en que esta tierra será tan terrible que estará llena de tinieblas y la luna parecerá sangre, porque el día del Señor será grande y manifiesto. Pero, dice Pedro, si tú te arrepientes e invocas el nombre del Señor, serás salvo. Vayamos al versículo 37 del mismo capítulo 2 del libro de Hechos. Al oír esto, se compungieron de corazón. Qué palabras llenas de poder. Una cosa son palabras y otras cosas son palabras llenas del poder del Espíritu Santo.
Por eso es que el Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es el Espíritu Santo el que está compungiendo el corazón de estas personas al hablar de Pedro. Dice que al escuchar esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Ahí se está predicando el verdadero evangelio, donde una persona cuando escucha, el Espíritu Santo le convence, y su gran pregunta es: ¿qué haré? La gran pregunta de esta gente fue: ¿qué haremos, hermanos? Y entonces Pedro les dijo: primero, arrepiéntate. Arrepentir significa: yo voy camino hacia acá y me doy cuenta que voy mal y me doy la vuelta para seguir a Dios. No es media vuelta, no es así como quedarme entre aquí y acá. ¿Me está escuchando? Sí, a veces creo en Dios, pero también la carne me lleva, también tengo que hacer cosas que no están bien. No. Arrepentirse no es a media caña, porque entonces si lo estás haciendo a medias, tú no estás arrepintiéndome, tú lo único que estás sintiendo es remordimiento por lo que estás haciendo. Porque el que se arrepiente da la vuelta y comienza a caminar con Dios. Y eso es lo que le está diciendo Pedro a la gente: arrepiéntanse. Y segundo, bautícense. Se repite una vez más: bautícese. Si usted todavía no se ha bautizado, usted necesita hacerlo como señal de que se ha arrepentido. Yo me arrepiento y me bautizo. Arrepiéntense, les dijo el apóstol Pedro en este lugar. Yo no sé cómo reaccionas cada vez que el Señor habla contigo, cada vez que viene a la iglesia y Dios habla contigo. ¿Cómo te vas a casa? ¿Escuché algo más? ¿Un sermón más? ¿O te vas con tu corazón diciendo: el Espíritu Santo ha hablado conmigo, tengo que corregir algunas cosas? Porque si el Espíritu Santo no habló, no te va a pedir nada. Pero si el Espíritu Santo habló, te va a pedir algo. Por lo menos, yo entendería que usted se fuera de aquí diciendo: chale, no estoy discipulando a nadie. Hay personas que vienen a la iglesia y yo ni siquiera les he preguntado si les están discipulando o no. Lo segundo que yo me llevaría de aquí, si estuviera como ustedes allí escuchando, lo que me iría de aquí pensando y diciendo: uy, wow, no le estoy dando lugar al Espíritu Santo en mi vida. Y si usted está aquí en la iglesia y aún no se ha bautizado, yo me iría de aquí, de la iglesia, diciendo y pensando: no me he bautizado. Déjenme terminar aquí diciéndoles esto. Ese día, 3,000 personas aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese día, 3,000 personas aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y este fue el inicio o el nacimiento de la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo. No fue el inicio de una denominación, no fue el inicio de una religión, no fue el inicio de una iglesia. No. Escúcheme, por favor. Todo el mundo está preguntándose por ahí: ¿y dónde y en qué momento nacieron ustedes? Algunos señores nos tratan de decir: nuestra iglesia comenzó con Pedro. Y por eso Pedro es el representante de la iglesia.
La iglesia de Cristo no nació con Pedro, nació con Jesucristo. Por eso Jesucristo es el Señor de la iglesia. Y el Espíritu Santo el que dio lugar al nacimiento de la iglesia. Sin el Espíritu Santo no habría iglesia. Sin el Espíritu Santo no habrían conversiones. Ese día 3,000 personas fueron convencidos por el Espíritu Santo. Y la iglesia empezó. Hombres y mujeres se bautizaron ese mismo día. Ese mismo día pasaron por las aguas del bautismo. Y no es de sorprender que estos hombres llenos del Espíritu Santo salieron a predicar el Evangelio. Salieron para ir a anunciarle a la gente. ¿Fue fácil? No. La historia de la iglesia habla que estos hombres y estas mujeres murieron por predicar el Evangelio. Y murieron de manera cruel, quemados vivos, arrojados en los circos romanos a los leones, aserrados, los apóstoles perseguidos. Me asombra el día de hoy que los que se llaman apóstoles no quieren que les hagan nada, ni que los toquen, ni que hablen mal de ellos. Yo no sé qué clase de apostolado es el que hay hoy. Porque lo que yo encuentro es que el servicio a Dios es sacrificio. Venir a la iglesia es sacrificio. Tienes que dejar tu descanso, las cosas que tienes que hacer, las múltiples tareas que vas a realizar y venir a la casa de Dios. Pero mientras el creyente no lo entienda, tiene otras prioridades. Ir al mercado, abrir su tienda, cocinar su chaufa, cualquier otra cosa. Cuando el cristiano lo entiende, ese día dice: este es el día que hizo el Señor. Más tarde hago mi tarea, más tarde lavo mis trastes. Si hoy día tenemos que cocinar un poquito más tarde, lo vamos a hacer. Pero nada me impide que hoy vaya a la casa de Dios. Ya los cristianos ya no toman su Biblia, ¿no? Ya toman su tablet. Y toma su teléfono donde está la Biblia y se viene a la casa de Dios. Porque ha entendido que servir a Dios es sacrificio. Nunca ha sido fácil ser cristiano. Nunca lo será. Jamás será fácil ser cristiano. Le tiene que costar la vida. Le tiene que costar sacrificio, mi hermano, porque eso, así comenzó la iglesia y se va a mantener así. Pónganse de pie, por favor.